Creo que arrancamos, ¿cierto? Porque tenemos 40 minutos. Claro que sí, doctora Paola, bienvenida y bienvenidos a todos. Gracias por la puntualidad de todas las personas que están conectadas en este momento. Eh, Damos inicio a la capacitación del día de hoy sobre protocolo de muerte cerebral. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su participación en esta charla, pues realmente es una charla muy concreta. Vamos a socializar el protocolo de muerte cerebral, incluido nuestro programa de donación de órganos como IPS, generadora de órganos y tejidos. Mi nombre es Paula Turcán, yo hago parte del programa, soy la gestora de donación. Nuestro protocolo ya ha sido socializado pues, por nuestra red regional y también ya fue aprobado por calidad el día 17 de enero del 2024. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? El objetivo es orientar, guiar e instruir a todo el personal de salud de la clínica para que pueda identificar un paciente con Doctora, muerte. qué pena. Sí, ¿Está dígame. pasando la diapositiva ya? No, todavía no. Ah, ya. Qué pena. Tranquila. Bueno, entonces, lo que les comentaba, el objetivo, pues, del protocolo como tal para la clínica es brindar al personal asistencial una orientación para guiarlo en el diagnóstico de muerte cerebral, con unos criterios clínicos que ya los vamos a mirar. Bueno, el contenido, vamos a hablar de la normatividad, unas definiciones que son muy importantes que debemos conocer, la exploración neurológica para identificar un paciente con muerte cerebral y los criterios de exclusión para no tener en cuenta en este tipo de casos. Bueno, hablando de la normatividad, es importante saber que en Colombia este programa se encuentra regulado por este decreto, que es el número 2493 del 2004, en donde se encuentra toda la información que les voy a socializar. ¿Cuál es el objeto de este decreto? Entonces, el objeto es regular la obtención, la donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de los componentes anatómicos y los procedimientos que se hagan durante pues, el trasplante o implante de los mismos en seres humanos. En el artículo 23 nos habla de que toda IPS tiene la obligación de notificar los potenciales donantes. Es por eso que es muy importante tener en cuenta todos los criterios de muerte cerebral para identificar a tiempo estos potenciales donantes. Entonces nos dice que las instituciones prestadoras de salud donde existe un donante potencial, deberá notificar inmediatamente de este hecho a la red regional de donación y trasplantes a través del personal médico responsable. En nuestro caso, a nivel de Nariño, tenemos nuestra red que es Fundación Hospital San Pedro. Ellos son las personas encargadas de todo el programa como tal, de la coordinación regional. A ellos les tenemos que notificar. Como ustedes saben, ya les había socializado la ruta que se debe notificar de este potencial donante, tanto al CRUE y a esta red regional. En caso de que no exista esta comunicación, pues se pueden comunicar conmigo, ya la mayoría tiene mi número para que yo haga una articulación con ellos y les informe inmediatamente lo identifiquemos este paciente para que se puedan hacer pues todos los procedimientos necesarios. También en este artículo nos habla que estamos obligados como IPS a permitir los procedimientos requeridos para el caso y dado el caso pues que no se permita esto, pues se puede llegar a sanciones. Bueno, entonces para hablar de diagnóstico de muerte cerebral es muy importante tener claro que quien da el diagnóstico de muerte encefálica debe ser dado por dos o más médicos que no hagan parte del programa de trasplantes. Uno de ellos debe ser un especialista en ciencias neurológicas, ya sea neurocirujano o neurólogo, y puede ser el médico tratante, pero el médico no debe hacer parte del programa de donación de órganos. Estas son las definiciones que me parece importante que ustedes las conozcan para que puedan identificar cuándo es un donante efectivo, cuándo es un donante potencial y en este programa, quién debe hacer el consentimiento informado. Entonces, hablamos de un donante efectivo de toda persona que tiene diagnóstico de muerte encefálica y la familia aceptó la donación de órganos y se realizó la extracción de al menos un órgano. Este es un donante efectivo. Cuando hablamos de un donante potencial, entonces un donante potencial es aquel a quien ya se le ha diagnosticado como tal muerte encefálica
y que ya ha sido aceptado por parte del programa de trasplantes como donante de órganos y tejidos. Entonces aquí ya pues ya se ha hecho el diagnóstico, ya se ha notificado, la red de coordinación ya ha venido porque ellos son los encargados de hacerle el seguimiento. Entonces ya ha sido aceptado por parte del programa como donante de órganos y tejidos. Y el consentimiento informado es el documento en donde está la manifestación de voluntad proveniente de aquella persona que tiene la calidad de donante o receptor de un componente anatómico. Entonces, este consentimiento debe ser emitido en forma libre y expresa luego de haber recibido y entendido la información relativa al procedimiento que debe practicarse. Este consentimiento solo lo pueden diligenciar la red regional. O sea, nosotros es muy importante que sepamos que este consentimiento son ellos los responsables de informarle a los familiares, de pedir la autorización. Nosotros solo como tal debemos tener claro estos conceptos, pues en caso de que lo requiramos. Bueno, ahora sí, ¿cómo definimos de muerte cerebral? Entonces nos dice, protocolo nos dice que lo definimos como la pérdida irreversible de las funciones de todo el encéfalo, incluyendo los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico. Entonces, ¿qué se presenta en esta muerte cerebral? Entonces nos habla que aparece cuando la presión intracraneal se eleva por encima de la presión arterial sistólica del paciente y esto causa la parada circulatoria cerebral. Epidemiológicamente hablando, las primeras causas de muerte cerebral en su orden son las primeras, las lesiones traumáticas. Hablamos del trauma cráneoencefálico severo. La segunda causa son hemorragias subaracnoideas aneurismática. Se ha evidenciado pues un aumento de este tipo de, como tal, de causas. Por eso estaba en la tercera causa, ahora hace parte de la segunda causa. La tercera causa es infarto cerebral con edema y herniación. La cuarta causa, en su orden, hemorragias intracerebrales masivas. Y la quinta, hablamos de las encefalopatías de tipo hipóxico o isquémico. Hay que tener claro dos criterios para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. El primer criterio es el cardiopulmonar y el segundo criterio es el encefálico. Entonces, cuando hablamos de un criterio cardiopulmonar, pues hablamos de que es el cese irreversible de la función cardiopulmonar, o sea, en este caso, pues la pérdida de los signos vitales en forma permanente. Aquí hablamos cuando un paciente se encuentra en un paro cardíaco y en un paro pulmonar. Y el encefálico es el criterio encefálico, pues ya es la comprobación del cese irreversible de la función del encéfalo y tanto los hemisferios cerebrales como el tallo cerebral. Hay que tener en cuenta para la muerte cerebral unos requisitos que nos habla de que el paciente sí puede ser potencial donante y que el paciente se lo puede declarar como muerte cerebral. Entonces, el primer requisito es que tener en cuenta que solo se considera el diagnóstico de muerte encefálica si se presenta un paciente hemodinámicamente y ventilatoriamente estable en UCI, sin ningún tipo de actividad cerebral. El segundo, que es bien importante, es que no exista ni la más mínima posibilidad de recuperación que será evidenciada en el tiempo que se le haga seguimiento en UCI. Para eso, como les mencionaba, la coordinación regional hace el seguimiento en UCI, evidenciando que efectivamente no hay la mínima posibilidad de recuperación. Y la tercera es que se tiene que tener claro unos criterios de exclusión. Entonces, se debe tener en cuenta que se excluyan las condiciones neurológicas o médicas que pueden confundir la evaluación neurológica, que ya la vamos a ver más adelante. Y también es importante tener en cuenta que se requiere para identificar esta muerte cerebral la evidencia clínica y también imagenológica de una causa establecida. Entonces, nos habla en el protocolo que al menos se debe disponer de una imagen y lo más frecuente, pues vamos a tener la tomografía o resonancia para definir la causa de la muerte cerebral como tal. Ahora sí vamos a los criterios clínicos para declarar a un paciente con muerte cerebral. Entonces, los criterios clínicos, vamos a hablar del primer criterio, que es que se determine la presencia del coma profundo. Entonces, en este criterio vamos a tener en cuenta que lo determinamos con la ausencia de la respuesta consciente o refleja a estímulos externos de cualquier tipo. El segundo criterio clínico, hablamos de que debemos evaluar la ausencia de cualquier tipo de actividad del tronco encefálico con el examen neurológico. En este entendido, pues vamos a hablar de todos los reflejos que vamos a evaluar. Y el tercero, que es muy importante, es la ausencia de respiración espontánea o el test de apnea. Entonces, todo paciente que es declarado con muerte cerebral se deben realizar estos tres criterios.
identificar estos 3 criterios. El primer criterio, como les hablaba primeramente, es coma reactivo de etiología conocida. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la ausencia irreversible de respuesta cerebral. Hablamos de una pérdida absoluta de la conciencia en la que se le va a realizar una exploración de respuesta álgica facial en región supraorbitaria y temporomandibular, y en este paciente no debe existir ningún tipo de movimiento facial. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante, que este paciente siempre va a presentar hipotonía muscular generalizada, un coma profundo, y es muy clave tener en cuenta que el nivel de Glasgow va a ser menor a 5. Entonces, estas son como las 3 características principales para tener en cuenta que el paciente está presentando un coma reactivo de etiología conocida. El segundo criterio es la ausencia de reflejos troncoencefálicos. Entonces, aquí vamos a tener que evaluar estos reflejos, en donde vamos a encontrar la ausencia del reflejo fotomotor, del reflejo corneal, del reflejo óculoencefálico, del reflejo óculovestibular, del naseoso y del tusígeno. Entonces, como ustedes saben, cada reflejo evalúa unos pares craneales. Es muy importante realizar todo el examen físico completo para evidenciar que efectivamente hay ausencia de estos reflejos troncoencefálicos. Y la tercera, como les dije, que es uno de los más importantes, es la ausencia de la respiración espontánea. Entonces, es uno de los más importantes criterios para determinar la muerte cerebral. Es una prueba que se realiza en UCI. Entonces, su finalidad es demostrar la ausencia de la actividad del centro respiratorio ante el incremento de la presión parcial de CO2. Esto va a ser posterior a un periodo de apnea controlado. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Entonces, a este paciente previamente se va a realizar una hiperoxigenación, se modifican los parámetros del respirador para conseguir una normoventilación, pero previamente se le debe extraer una gasometría arterial para que se documente la presión parcial de dióxido de carbono. Luego de esto se va a desconectar al paciente del respirador, se introduce una cánula hasta la tráquea con oxígeno a 6 litros por minuto, en donde vamos a conseguir una oxigenación adecuada y vamos a evitar la hipoxia que puede causar asistolia. Entonces, cuando se realiza todo ese proceso, se va a observar detenidamente el tórax y el abdomen. Vamos a comprobar que no haya ningún tipo de movimiento respiratorio cada minuto de desconexión. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué fenómeno ocurre? Que la presión parcial de dióxido se eleva de 2 a 3 milímetros de mercurio, y al finalizar el test, ¿qué se espera? Se practica una gasometría y se debe constatar que la presión es mayor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, hablamos de que efectivamente estamos hablando de un test de apnea positivo. El objetivo de este test es demostrar que el paciente no respira cuando el centro respiratorio está máximamente estimulado por hipercapnia y acidosis. Entonces, este es el tercer paso para identificar que efectivamente el paciente cursa con muerte cerebral. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta, que les hablaba en la primera parte, para excluir de muerte cerebral? Entonces, todo paciente que llegue con alteración tóxica y metabólica reversible, todo paciente que curse con hipotermia inducida, y todo paciente que tenga alteración por medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central y relajantes musculares. Entonces, este tipo de pacientes se los va a tener en cuenta para excluirlos de la muerte cerebral. Ahora sí, les venía a socializar. Esta es una checklist que se encuentra en nuestro protocolo de muerte cerebral. Es el resumen de todo lo que yo anteriormente les mencioné. Entonces, como se pueden dar cuenta, en la primera parte, pues vamos a diligenciar sí, no. Entonces, es como una ayuda para que ustedes, pues en el protocolo está dispuesto y que en cualquier momento que ustedes lo requieran, van a encontrar este resumen en donde vamos a diligenciar, pues de acuerdo al paciente. Entonces, encontramos las precondiciones clínicas que deben excluirse, que son las que ya les mencioné. El caso, la causa de coma irreversible, que si es identificable cuál de estos, si ocurre otro de los que están aquí, pues le diligencian otro. También vamos a tener en cuenta la corrección de factores que pueden interferir en la exploración neurológica, que son pues la temperatura, tensión arterial sistólica, media. Tenemos que tener en cuenta excluir alteraciones metabólicas, excluir efecto de sedante y relajante muscular en caso de que pues, el paciente consideremos que tiene un riesgo o que nos documenten los familiares que pues tiene ese tipo de factores. Después continuamos ya con la exploración física, que es la exploración de todos los reflejos que les acabo de mencionar.
la ausencia de todos los reflejos, y continuamos en la tercera parte con el test de apnea, que es tal cual yo se los acabo de mencionar. Entonces hacemos el test de apnea con un esfuerzo respiratorio para evidenciar el aumento con respecto a la basal durante la apnea y el post-test, que esto ya se va a hacer en UCI. La cuarta nos habla, pues hablaba el protocolo nacional que se deberá hacer en ciertos casos, no en todos, que son los casos que están aquí, que son lesiones severas del macizo facial, intolerancia al test de apnea, no se evidencia lesión cerebral clínica o neurológica, cuando hay presencia de lesiones infratentoriales, cuando hay presencia e interferencia de tóxicos o fármacos. En este caso, si vamos el especialista deberá guiar y deberá hacer pruebas diagnósticas para que le ayude a confirmar como tal la muerte cerebral. Y también, pues en caso de que se requieran, vamos a hacer unas pruebas electrofisiológicas como electrocefalograma, pruebas de flujo, Doppler. Esto pues ya es criterio del especialista. Y cuando ya diligenciamos todo lo anteriormente, pues vamos a diligenciar si efectivamente cumple o no con los criterios para muerte encefálica. Bueno, esto, como les dije, está dispuesto en el protocolo. Ustedes pueden ingresar a la página en la ruta, la carpeta público, calidad, documentos nuevos. Se va a encontrar el protocolo porque fue aprobado el 17 de enero. Aquí también está en la última página, está esta checklist, que ustedes la pueden tener a la mano cuando lo requieran. Y por último, quería mencionarles algo. Quería mencionarles pues, que es muy importante para la clínica avanzar en este programa tan bonito. En el anterior año se hicieron algunos avances, sin embargo, desde este año pues queremos apoyar esta campaña de sensibilización. Por eso nos hemos unido junto a la Fundación Hospital San Pedro. En el mes de marzo, ellos van a realizar una jornada de carnetización y sensibilización pues, en articulación con nosotros, para explicarle mucho más allá de cómo es el proceso, pues cómo vamos, qué requerimientos tenemos que tener para hacernos inscribir en la red data, para ser potenciales donantes. Esta jornada pues va a ser educativa, va a incluir juegos, premios. Realmente la fecha hasta el momento no me han confirmado, pero creemos que es para el 15 de marzo. Y se va a realizar en las instalaciones de la Clínica Fátima. Vamos a pasar con el coordinador regional por todos los servicios y nos vamos a ubicar en la clínica, en un punto estratégico, para que ustedes en cualquier momento puedan acudir y recibir la información y dudas acerca de este programa. Ustedes saben que pues donar órganos salva vidas y pues realmente la donación pues es un acto voluntario, gratuito y pues es altruista. Entonces, realmente es muy corta la charla de hoy. Es algo pues para que ustedes tengan en cuenta. El protocolo es muy sencillo, también lo pueden visualizar y lo pueden leer otra vez. Está en la página. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, o si no, damos por terminada la charla. Hay una pregunta del doctor Manuel. Sí. Hola, buenas noches. Tengo una Hola, pregunta. buenas noches. Cuando se da sedación y cuando el paciente tiene relajantes, que es una de las, bueno, de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿al cuánto tiempo de la sedación o de los miorelajantes uno puede arrancar a hacer, o sea, después de haberlos suspendidos, los exámenes tanto del tronco encefálico para determinar si hay muerte cerebral? Verás, esto nos hablaba el protocolo que se puede esperar 12 horas después del relajante o de los fármacos que esté consumiendo. Sin embargo, como ya saben que ustedes cuando notificamos un potencial donante, ya la red como tal regional, ellos inmediatamente hacen seguimiento, se dirigen a nuestra instalación, ellos le hacen el seguimiento. Depende de la evolución clínica del paciente también. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Bueno. Sí, o sea, lo importante es lo que les mencionaba, o sea, para apoyar el programa de nuestra red departamental, que es el San Pedro, pues importante identificar, ¿no? Un potencial donante y notificarlo, independientemente, digamos, que ellos vengan y digan, no podemos, pero igual nosotros cumplimos, porque como se pudieron dar cuenta, el decreto es claro y nos habla de que tenemos que notificar inmediatamente y es obligación nuestra. Sin embargo, pues, como les dije, estamos avanzando, es de conocimiento a nivel departamental, pues, que la clínica maneja un flujo de pacientes pequeño comparado a otras clínicas. Sin embargo, pues, el anterior año se identificaron 2 potenciales donantes, los cuales fueron notificados, pues, hasta el momento no se han notificado, pues, miremos cómo vamos avanzando. De todas maneras, también eso para que lo tengan en cuenta, las 24 horas ellos se encuentran a disposición de apoyarnos en cualquier momento,
al CRUE o en la red regional, que se encuentra, la ruta se encuentra ubicado en el servicio de urgencias, para que lo tengan en cuenta. Y también se encuentra en el documento, en la carpeta de documentos públicos, está la ruta ya establecida como tal. Ujú. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, pues les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por este espacio. Realmente, pues es muy importante la clínica fortalecer estos programas. En este momento, Alejita les va a enviar un post-test, pues ustedes saben, tenemos que hacerlos, unas preguntas muy sencillas para que por favor lo diligencien y también no se olviden de diligenciar la lista de asistencia, ¿vale? Así es, doctora Paola, muchas gracias. Ya enviamos el registro, el link de asistencia Ujú. y la evaluación pues de la misma. Entonces, muchísimas gracias por la información de la noche de hoy y que tengan una feliz noche para todos y gracias por la asistencia del día de hoy y la puntualidad. Feliz noche para Muchísimas todos. gracias a todos.